está en nuestros estudios el ministro de Defensa, Jorge Nieto, y yo estábamos hablando de esta especie de entrampamiento en el que estamos, ¿no es cierto? Porque tienes el tema de colapso de la salud pública y todo termina, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía. La crisis que hay con el retraso de los maestros salarial y además en general con todos los déficits que hay en la educación pública y termina en el Ministerio de Economía. O sea, todo termina en el Ministerio de Economía. Entonces la respuesta no puede ser no hay, pues, o es lo que hay. No es aceptable esa respuesta. Bueno, parte del problema que tenemos es que tenemos una acumulación de demandas sociales muy largamente postergada, que ha sido atendida muy parcialmente en los últimos 15, 20 años, del 2001 para acá, por un lado, y por otro lado tenemos un momento en la economía en la cual el gran crecimiento que se tuvo en cierto momento de la historia económica del país en los últimos años ya no es así. Comienzan a haber ahora señales económicas de cierta recuperación de precio de metales, que son buenas noticias para el Perú, que pueden ser también buenas noticias para la caja fiscal, pero tenemos que hacer el esfuerzo para que esas señales se consoliden, para que el crecimiento sea mayor y para que las capacidades de la caja fiscal crezcan y efectivamente ver de qué manera logramos pues cronogramas negociados con la población para poder resolver esta situación. Estoy pensando en este momento en los fenómenos de las transiciones políticas en Europa o en América Latina. Las que fueron exitosas tuvieron cronogramas pactados, en donde contra productividad había también un progresivo aumento de las demandas, de atención de las demandas sociales. Quizás pensar en mecanismos de ese tipo que nos permitan en el horizonte largo calcular el crecimiento, calcular la recuperación de la caja fiscal, revisar todo el tema que tiene que ver con la parte impositiva y de la fiscalidad en el país, y al mismo tiempo plantearse esos mismos esquemas para la resolución de las demandas sociales. Creo que eso es fundamental. Ahora, ustedes han hecho una evaluación autocrítica, como se decía en nuestros tiempos que éramos militantes de izquierda, ¿no? Han ejercido la autocrítica con respecto a la manera como han manejado la huelga de los maestros. Yo estoy convencido, por el contacto que he tenido directo con los dirigentes y con los maestros de base, que esto se pudo resolver hace rato. O sea que por lo menos 2 semanas de huelga las tuvimos de más, con otra actitud de parte del gobierno. Mira, este es un proceso que ha sido conducido por el conjunto del gobierno, pero por la ministra de Educación, el primer ministro, quienes son los que llevan adelante, digamos, la conducción política del gobierno. Y finalmente, en el proceso probablemente hemos cometido errores, seguramente, quizás sobrevaloramos el peso, no sé, de la Dirección Nacional del SUTEP en las bases, quizás no valoramos suficientemente la fuerza de la demanda de las regiones, en fin, seguramente. Claro, esa especie de hartazgo de los maestros con que esto ya no daba más y la gente en el gobierno y en los gobiernos no termina de ser consciente de lo grave que porque ha sido además, Nicolás, tú te das cuenta, un fenómeno, digamos, en un cierto sentido nuevo, ¿no? Este tipo de movilización, este tipo de demanda era casi usual en los 70s, a comienzos de los 80, pero había dejado de ocurrir. Y cuando había ocurrido en condiciones bastante limitadas. Y aquí hay además un tema adicional, que dado que hay una dirección nacional del sindicato que no tenía el control efectivo, la representación efectiva de sus bases, fue rápidamente rebasada, no por otra dirección, sino por 15, 16, 17 direcciones, todas las regiones. Es como una explosión desde abajo, de gente además que se molestó mucho. Yo he tenido acá gente indignada de que las acusaran siquiera de vinculación o de ser incluso de ser utilizado de alguna manera por Sendero Luminoso, lo producía indignación. Bueno, esa multiplicación de demandas, de movimientos, de direcciones de naturaleza regional, ¿no?, que en cierto momento se pensó que podía ser canalizado por los gobiernos regionales, que finalmente son autoridades a las cuales esas direcciones sindicales, magisteriales tienen que remitirse, y eso nos habla también de otro proceso, que es el proceso de regionalización de las competencias, de las capacidades, de los presupuestos, que tenemos que volver a mirar para perfeccionar un proceso que no ha ido, lo sabemos todos, eso es un consenso casi general, no ha ido todo lo bien que debería haber ido. Entonces, a eso súmale el hecho de que este movimiento finalmente fue creciendo y multiplicándose, y entonces tenías un Ministerio de Educación que bien a bien no tenía claramente un negociador al frente. Claro, pero fue constituyéndose en el proceso. Yo no te quiero meter en situaciones incómodas, pero fue terriblemente perturbador la intervención de Carlos Basombrío, sinceramente, diciendo, además con diagnósticos que yo no sé de dónde lo sacaron, eso de proseguir, o sea, era información
que si tú has estado siguiendo el tema de Sendero Luminoso, no estás fuera de foco, digamos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que Estás pensando que el ministro, lo que pienso, yo siempre digo lo que pienso. El ministro fue al Congreso y expuso las razones que tenía para poder señalar lo que señaló. Y yo pienso que siempre tenemos que poner los hechos sobre la mesa. Cualquier reflexión y razonamiento político que no esté fundado en hechos tiende a ser generalmente errónea y tiende a sobredimensionar o a subdimensionar problemas que tienen que ser vistos con los hechos. Hoy día tenemos el fenómeno que estamos discutiendo de lo que queda del fenómeno terrorista, del narcotráfico en la zona del Brain, en general en el país, en nuestras fronteras, en algunas comienza a haber un problema de este tipo muy preocupante, estamos actuando sobre él, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos poner los hechos sobre la mesa para poder razonar de verdad la situación en su crudeza y sobre esa base tomar decisiones que hay que tomar para poder enfrentarlas, pero con base en los hechos. Creo que ese es un consejo muy saludable para todo político. Es la manera más elegante, has hecho una finta así mismo Neymar, ¿no? Con el... ¿ah? Pero está bien, me parece razonable. Ahora, ¿qué va a pasar con la investigación Lavajato que inevitablemente, es decir, o sea, Toledo está en una situación terminal, si podría usarse esta expresión, ¿no? Para definir su posición en el proceso. La confesión de Maiman, por lo que entiendo, es brutal porque da así pruebas con mucho detalle de cómo Alejandro Toledo recibió un dinero que tuvo como origen no solo Odebrecht, sino otras constructoras brasileñas, por lo menos Camargo Correa, hasta donde conozco. El problema es que en ese momento en el gobierno estaban Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala. O sea, y no deberían molestarse ni incomodarse por ser sometidos a una investigación, porque van a tener que responder qué pasó, ¿no es cierto? ¿Cuál es su versión de lo que ocurre? Mira, el presidente ha dicho siempre que él no tiene ningún problema con aclarar todo lo que tenga que aclarar. Y yo estoy convencido de que el presidente en eso no tiene nada que ver. Si no tuviera ese convencimiento, Nicolás, tú me conoces. No estarías ahí. Por eso, estoy aquí porque tengo el convencimiento de que la palabra del presidente es una palabra verdadera. De modo que cualquier cosa que tenga que aclararse, tiene que aclararse. Ahora, existe un Estado de Derecho. Pero vayamos más allá de eso, porque yo creo que nosotros hemos creado una sección acá que hemos recuperado, que la hemos hecho durante montones de tiempo, ¿eh? Porque hemos hecho una campaña con Jenny Vilcatoma desde, escúchame, años atrás por el tema de la corrupción en las regiones y que en algún momento vivimos lo que llamamos la primavera anticorrupción, pero ahí vino el invierno de la impunidad, ¿no? Lamentablemente. Pero en esta discusión, digamos, está claro que hay que castigar a los corruptos, ¿no es cierto? Y hay que cambiar los mecanismos de control y darle independencia a las instituciones. Todo eso tiene que ocurrir, estamos claros, ¿no es cierto? Lamentablemente no se están dando señales en ese sentido por parte del gobierno. No, bueno. O sea, por ejemplo, lo de la Procuraduría. O sea, yo he dicho acá, la procuradora adjunta del caso Lavajato ha trabajado en un estudio que es el del doctor Azabache, que hasta hace muy poco tiempo defendía los intereses de Odebrecht. O sea, no tendría que estar ahí. Es una cosa así de... Digamos, nadie la está acusando de haber cometido ningún crimen, pero digamos, no es lo que corresponde. Digamos, bueno, ¿no? pero es importante la última frase que has dicho. Nadie la está acusando de haber cometido un crimen. De modo que tenemos que basarnos otra vez en los hechos. Cuando uno afirma algo, tiene que fundarse en los hechos. No nos podemos acostumbrar a razonar o a resolver cosas porque nos dijeron o porque de oídas o porque dicen que, como las viejitas en la novela del obsceno pájaro de la noche de Donoso. Dicen que y ponen a circular su especie. Pero en este caso no es que dicen que, o sea, vas a tener que pelear por la reparación civil del Estado peruano frente a quien ha sido tu cliente hasta hace unos meses. O sea, no es la mejor posición que podrías tener. Mira, si Marisol Pérez Tello, que es la ministra de Justicia, con las instancias que sean pertinentes, ha resuelto nombrar a esa procuradora, yo confío en que el criterio de Marisol ha sido el correcto. Pero también se puede haber equivocado y está a tiempo de corregir, ¿no? Bueno, si se ha equivocado lo veremos en el curso de las semanas de los próximos meses. Yo sí te digo una cosa, hay un compromiso claro de lucha contra la corrupción y de lucha contra la impunidad. Ese es uno de los grandes males que tiene el país. Llevamos más de un año de gobierno. Nos han acusado de
no políticos, demasiado técnicos, no son de lujo, si son no sé qué, muy bien, pero no ha habido un solo escándalo de corrupción. Uno solo, Nicolás. Y cuando ha ocurrido el tema de Moreno, al comienzo del Moreno salió inmediatamente. Pero después ha habido lo del aeropuerto de Chinchero, que era... A ver, Chinchero. Han caído 2 ministros por eso, entre ellos el primer vicepresidente. Tomaron distancia, tuvieron que salir, renunciaron, en fin, todo lo que tú sabes que ocurrió y que sabemos los dos. Muy bien. ¿Cuál es la acusación concreta? ¿Quién ha recibido un centavo para tomar una decisión en un sentido o en otro? ¿Quién puede afirmar eso en este momento? Hay investigaciones en curso que se desarrollen y que lleguen hasta el final, Nicolás, hasta el final. Y si hay que fincar responsabilidades, que se finquen. Acá me escriben en las redes sobre el tema de Tumán, que ha sido tratado extensamente acá. Hay un conflicto por la azucarera Tumán, ¿no es cierto? Y como siempre, y lamentablemente ocurren que hay medidas cautelares que se toman en zonas que no son las que corresponden a la jurisdicción. Es decir, acá hay que corregir un tema de qué medidas cautelares son admisibles y bajo qué condiciones. Pero lo cierto es que al final, si lo miras desde afuera, es una disputa entre sectores, ¿no es cierto?, ante juzgados por el control de una empresa. ¿Por qué se tiene que declarar en emergencia y mandar militares ahí? Bueno. Y policías por cientos. Si tú recuerdas, por cientos no, pero... ¿Cuántos son? 200. No tenemos 150 hombres, deben estar. Pero más allá del número, ¿qué estaba pasando en Tumán los días previos a la declaratoria del estado de emergencia? Que había una confrontación creciente en las calles de grupos armados que disputaban el control de la empresa y que habían resoluciones judiciales en un sentido o en otro que declaraban tal o cual propiedad. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Permitir que se siguiera desarrollando la escalada de confrontaciones hasta que hubieran 2 o 3 muertos? ¿O actuar anticipatoriamente? Lo que hemos hecho es actuar anticipatoriamente. Ahora, ¿de quién es la propiedad de la empresa Tumán? Ese no es un asunto que resuelve ni el gobierno ni el Ministerio de Defensa. La interpretación que ha tenido la gente es, han hecho eso para controlar y para defender o velar el interés de quien tiene el control. No, pero es que no es así. O sea, hemos hecho eso para cautelar una decisión judicial y para evitar que la confrontación de grupos que estaban ocurriendo en las calles de esa ciudad llegara a tener 2 o 3 muertos, que es lo que estaba ocurriendo. Había una escalada creciente de violencia, que es lo que motiva a que el ministro del Interior coloque el tema y señale la necesidad. Entiendo que acaba de salir en los últimos días una nueva resolución que le da la administración a otra. Muy bien, entonces estamos en tema que tiene que resolver el Poder Judicial. O sea, no puede ser, como ha ocurrido, que tengamos resoluciones que en un lado dicen el dueño es A y en el otro lado dicen no, el dueño es Z. Y las dos al mismo tiempo. Eso no puede ser. Ese no es un problema que resuelve ni Defensa, ni Interior, ni el gobierno. Es un tema que tiene que resolver el Poder Judicial. Y te digo algo más, porque tiene que ver con Exitosa, no radio, sino diario. Nos publican una denuncia con unos soldados, con unos instrumentos, aparentemente manejando unas máquinas de la empresa Tumán, y dicen, el ejército trabajando para Tumán. Yo he enviado al diario esa foto. Estaban 2 muchachos, 2 soldados que están en esa zona porque están controlando dentro de la zona el espacio que nos encargaron controlar, con unas cañas de azúcar para comérselas. Entonces, otra vez, Nicolás, los hechos, nada más que los hechos, si no, nos vamos a perder en un mar de denuncias, sospechas y suspicacias que no nos llevan a ninguna parte. Sí, una pregunta final que tiene que ver con el futuro de la clase política. Tú has sido desde joven un político, ¿no es cierto? Y yo le decía un día a Gastón Acurio, Gastón, ¿por qué no eres candidato a la presidencia? Y él me dijo algo que a mí me marcó, te soy sincero. Me dijo, lo que tenemos que comenzar es por todos involucrarnos en política desde donde estemos. Me dice, yo como cocinero, que de alguna manera ha asumido una responsabilidad de líder del mundo de la gastronomía y de la agricultura y de, ¿no es cierto?, estoy haciendo política. Y me decía, tú como periodista tendrías que hacer lo mismo, y los dirigentes empresariales y de la pequeña y microempresa tendrían que hacer lo mismo, y todos desde donde estén deberíamos hacer lo mismo. Y me parece que es extraordinario, porque eso es el camino como hacia construir una nueva clase política en el Perú, que no existe, ¿no? Y que comienza porque los ciudadanos hagamos política desde donde estemos. Yo creo que ese es uno de los temas medulares. Uno de los déficits que tenemos como país, y podemos verlo y podemos analizarlo extensamente en otro programa, es nuestra incapacidad de creación de liderazgos políticos. Si tú miras el fenómeno en toda su crudeza, te vas a dar cuenta que no estamos, por lo menos a la altura de otros países, ya no te digo del mundo, de la región,
construyendo el liderazgo político que necesitamos, el liderazgo político, cultural, empresarial, el liderazgo en general. Tenemos un problema en la construcción de ese liderazgo y eso es un déficit, porque en el mundo contemporáneo van a competir sociedades capaces de ser creativas con conducciones políticas que la puedan colocar en el mundo. Claro, porque además si tú te pones a mirar el escenario, tienes a Lapra con un Congreso, digamos, crítico, el PPC recontra dividido, Perú posible que ya simplemente desapareció y se extinguió, la izquierda que se vuelve a dividir por enésima vez, ¿no es cierto? Peruanos por el Cambio en una crisis como partido gravísima, ¿no es cierto? Con enfrentamientos entre ellos y el Ejecutivo, e incluso Fuerza Popular, que se pretendía el partido más organizado. O sea, si se muere Alberto Fujimori, ese partido se divide mañana, al día siguiente, en dos facciones claramente. Y la pregunta además es, finalmente, ¿cuál es la ideología? O sea, partidos construidos alrededor de personas y no de programas, ¿no? Con lo cual vamos a otro tema que tiene que ver con el liderazgo, ya no solamente político, que es el liderazgo académico o intelectual. Necesitamos producción de ideas nuevas. Tenemos también un bloqueo de construcción de ideas nuevas. Y ahí ese no es un fenómeno solo latinoamericano o solo peruano, es un fenómeno global. Pero estamos en ese impasse y se expresa claramente en la zona más frágil y más expuesta, que es la política. Muchas gracias a Jorge Nieto, ministro de Defensa, por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, como siempre. ¿Cuántos años somos amigos? ¿40? Uy, por lo menos. No más, ¿no? Más, por 45. Qué viejos estamos. Muchas gracias por estar acá. Nicolás, y por si acaso, acá en la puerta están los combatientes del CENEPA que estuvieron ayer acá. Los voy a ver. Los voy a ver. ¿Cierto? Porque, Los voy a ver. Jorge, yo estuve ahí y hablábamos con el general Quiabra el valor de estos chicos que se estaban jugando la vida por defender una patria, un suelo, un país que les pagaba mal. Es decir, un país que no les daba educación, oportunidades, empleo. Esos chicos fueron allá a morir. Y ahora lo mínimo que debemos hacer por ellos que ya crecieron es no olvidarnos, ¿no? No, lo voy a ver. Y además tú sabes, Nicolás, me conoces, voy a hacer lo justo. Y además en la función en la que estoy, si algo me preocupa es la suerte de nuestros soldados. De todos, particularmente los que están en el plan combatiente, pero de todos. Y estamos en ese trabajo. Muchas gracias una vez más a Jorge Nieto.